Bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes a todos a esta sesión. Empezamos a tope con fórmula práctica de Anaya Educación. Muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, queremos que Lucía y Francesc, sus autores, nos den las claves para poder empezar a trabajar con esta metodología, maximizando todas sus posibilidades. Ellos son docentes de primaria con más de 25 años de experiencia enseñando matemáticas, especialmente a través de materiales manipulativos, así como digitales. Son también formadores de docentes, ponentes habituales en multitud de jornadas y congresos sobre didáctica de las matemáticas, colaboradores con el Departament d'Educació de la Generalitat de Cataluña y autores de diferentes libros y materiales publicados. Muchas gracias a vosotros también por brindarnos esta oportunidad de seguir aprendiendo. Todas las preguntas que tengáis las podéis ir escribiendo en el chat y al finalizar la sesión dedicaremos unos minutos a resolverlas. Y ahora sí, estamos súper expectantes y deseosos de oíros. Empezamos. Muchas gracias, Odette. Muy buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a todos. En la webinar de hoy os vamos a explicar las características más importantes de este proyecto, Fórmula Práctica, un proyecto pensado para desarrollar sobre todo el pensamiento matemático de nuestros alumnos. Una de las primeras características que tiene este proyecto es la manera como se organizan los contenidos. Para organizar los contenidos hemos tenido en cuenta que estén organizados de manera que los saberes estén en forma de espiral. ¿Para qué? Pues para realizar conexiones partiendo de los conocimientos previos que ya tienen los alumnos. De esta manera también trabajamos los saberes de manera creciente teniendo en cuenta la coherencia en el curso y la etapa. Las y los maestros catalizan el avance del alumnado facilitando pautas y guías y contribuye a dar respuesta a la diversidad ya que se empieza de poco y cada vez se va tirando a más. Es importante también las actividades que se proponen en este proyecto. Son actividades que están contextualizadas y adaptadas al nivel madurativo del alumno. Promueven el trabajo de los procesos matemáticos. Eso quiere decir que inciden en el razonamiento, en las conexiones, en la comunicación y la representación y que se presentan muchas veces en un ambiente de resolución de problemas. En las actividades, la experimentación y la manipulación juegan un papel clave y son actividades también que permiten la automatización por encima de la memorización. Y por automatización entendemos que los alumnos puedan interiorizar los diferentes contenidos y las diferentes, diríamos, propuestas que se van encontrando. Aquí os hemos puesto los apartados que iremos encontrando en nuestros materiales. Los apartados que encontraremos será, a final de cada tema, hay un apartado que es de estrategias de cálculo. Después también encontramos un tema sí, un tema no, las actividades de preparación para resolver problemas y los problemas. Encontraremos también unas páginas dedicadas a practicar, a todos aquellos saberes que se han ido trabajando. Encontraremos también los apartados de talleres de espacio y forma y de medida. Y en todos los temas encontraremos al final de todos ellos un reto. Veamos algunos ejemplos de estos apartados. Estos apartados están mucho más concretos desde tercero a sexto, porque en el ciclo inicial, en primero y en segundo, no están, diríamos, no los encontramos con este mismo nombre, todo que las actividades siguen también estos apartados. En las estrategias de cálculo. Las estrategias de cálculo ayudan al alumnado a mejorar el cálculo aditivo y multiplicativo, por la cual cosa las vamos encontrando a lo largo de los temas para que los alumnos tengan estas estrategias para que puedan mejorar sus cálculos. Por ejemplo, vemos aquí dos estrategias diferentes. Una es una estrategia aditiva
en la que se invita a los alumnos que pasen por la decena exacta para sumar un número de 2 cifras con un número de una cifra. Así, si debemos sumar, por ejemplo, 17 más 5 y todavía no sabemos directamente que este cálculo da 22, pues descomponemos este 5 en 3 y 2 para pasar por la decena, por el 20 exactamente. Si debemos sumar 58 más 6, pues este 6 lo descomponemos en 2 y 4 para pasar por el 60. Esta estrategia nos va muy bien para ese cálculo de números de 2 cifras con número de una cifra. La estrategia de la derecha es una estrategia de cálculo multiplicativo y es la estrategia de multiplicar por 5. Para esta estrategia proponemos a los alumnos que primero multiplicamos el número que tenemos por 10 y después hacemos la mitad dividiéndolo por 2. Si se trata de un número par, pues podemos hacer primero la mitad y después multiplicarlo por 2. Son estrategias que luego les van a servir cuando se encuentren cálculos semejantes. Multiplicarlo por 10, perdón. Son estrategias que se van a encontrar luego para hacer cálculos semejantes. Otro de los apartados y que nosotros consideramos muy importante es este apartado que llamamos nos preparamos para resolver problemas. Normalmente los alumnos tienen muchísimas dificultades a la hora de ponerse a la resolución de los problemas aritméticos. Entonces decidimos poner un apartado en el que después, cuando veáis el ejemplo, os daréis cuenta que incidimos en algunos de los aspectos parciales que hay que tener en cuenta cuando trabajamos la resolución de problemas con nuestros alumnos de los problemas aritméticos, que sería una tipología de problemas, ¿no? Entonces, se presentan diferentes estrategias para ayudar al alumnado a esta resolución, ¿no? Por ejemplo, se presentan actividades en las cuales hay preguntas útiles para completar un problema. También se presentan actividades en las que se comparan diferentes representaciones y procedimientos de resolución. El problema está resuelto, pero se presentan en el libro diferentes representaciones de resolución de ese problema. Hay actividades en las cuales hay que relacionar enunciados y operaciones. Hay también algunas actividades en las que el alumno tiene que seleccionar o inventar preguntas para que un enunciado propuesto por nosotros se resuelva con una determinada operación que se le pide al alumno, ¿no? Luego también hay otros que son pistas o ayudas para poder continuar con la resolución de un problema. Y hay presentaciones en diferentes formatos. No todos los problemas se presentan en el mismo formato que es el que estamos todos acostumbrados a ver, sino que hay diferentes formatos de presentación de problemas. Aquí tenemos un ejemplo de preguntas útiles para completar un problema, que es el de la izquierda, que nos dice que Marco tiene 25 euros en la hucha y su hermana Lara tiene 19 euros. Y nos preguntan cuáles de las siguientes preguntas se pueden escoger para poder formular el problema, para que este enunciado acabe siendo un problema. ¿Y qué preguntas no sirven y por qué? En esta actividad de preparación para resolver problemas no hace falta que resuelvan los problemas que sí que se puedan, en las que elijamos las preguntas que vayan bien para este enunciado. Solamente hace falta que a lo mejor las marquen o podemos decidir después de que todas las que han marcado que sirven, pues que hagan una o que hagan dos. Esto lo podemos decidir nosotros, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la primera pregunta que nos dice ¿cuánto dinero tienen entre los dos? Esta sería una pregunta que nos podría servir para completar el enunciado. Por tanto, esta la marcaríamos. ¿Cuánto dinero se han gastado? Esta sería una pregunta que no nos sirve y deberíamos justificar. ¿Por qué no? ¿Cuánto dinero de más tiene Marco? Pues deberíamos discutir si nos sirve, si no nos sirve, por qué nos sirve, ¿no? Y así con las diferentes preguntas que vamos encontrando. De manera que para un mismo enunciado, nuestros alumnos deben entender que puede haber más de una pregunta para poder confeccionar o hacer un problema, ¿no? En el de la derecha tenemos un enunciado y tenemos diferentes operaciones y debemos elegir cuál es la operación que nos sirve para este enunciado. Nos dice que la Salma tiene 4 billetes de 10 euros
y 5 monedas de 2 euros en Sucha. ¿Cuál de las operaciones siguientes te sirve para saber la cantidad de dinero que tiene? Aquí hay unas operaciones en horizontal, hay paréntesis, se ha puesto una sola operación en horizontal, se podían haber puesto 2 operaciones separadas, pero aquí también es una actividad de preparación que se presta a la discusión en pequeño grupo para ver cuál de estas operaciones es la que corresponde a la resolución de este enunciado. Otro apartado que os hemos nombrado es el apartado de practicamos. Este apartado, ¿en qué consiste? Son actividades para practicar procedimientos y consolidar aprendizajes que hemos hecho anteriormente, que no tienen por qué corresponder exactamente al tema que hemos trabajado o a los saberes que hemos trabajado en ese tema, sino que pueden corresponder a actividades que ayudan a reforzar saberes que hemos podido trabajar anteriormente. Se trata de actividades que los alumnos deberían realizar completamente solos porque son actividades de consolidación del saber. Por ejemplo, la primera de ellas se trata de una actividad tan sencilla como la suma de decenas exactas y entonces ver cómo lo harían y lo podrían hacer completamente solos si previamente habremos trabajado esta actividad o el tema de sumar decenas exactas previamente a proponer esto, ¿no? O el de debajo, que habla de completar casillas que faltan en estas multiplicaciones que están hechas por descomposición. Esta actividad irá posterior al trabajo de la multiplicación que por descomposición y ayudará a asentar pues esta manera de hacer el cálculo multiplicativo. También nos encontramos talleres de espacio y forma y de medida. Y aparece la palabra taller, porque pensamos que cuando trabajamos la geometría y trabajamos la medida, muchas veces hay que hacerlo en forma de taller, utilizando material manipulativo y moviéndonos también de la silla para poder medir diferentes objetos o para poder hacer diferentes actividades. En el caso del taller de espacio y forma, pues tenemos la construcción de cuerpos geométricos con las pajitas de refresco y las bolitas de plastilina, ¿no? Y aquí pues nos dice que una alumna, la Marta, pues con 6 pajitas de refresco ha conseguido un cuerpo geométrico, con 8 otro cuerpo geométrico, con 10, con 9, con 12, y hay algunas preguntas que nos invitan a ver si con 12 pajitas pues resulta que también podemos hacer algún otro cuerpo geométrico diferente al que ha hecho la Marta, ¿no? Por tanto, aquí el material manipulativo es importante para el trabajo en los talleres de espacio y forma y de medida. A la derecha vemos una actividad de taller de medida en la que utilizamos el geoplano y en la que deberemos construir triángulos con una superficie determinada, entendiendo que vemos arriba que un cuadradito pues es una superficie de 1 y el cuadrado tiene una superficie de 1, pero el triángulo también tiene una superficie de 1 porque es la mitad de un rectángulo que tiene una superficie de 2, ¿no? Por tanto, en estas actividades el material manipulativo también será fundamental. Vale, otro apartado en el que está en todos los temas, al final de cada tema, es el tema de los retos. Entonces, el tema de los retos, que corresponde a actividades que se presentan a los alumnos como desafíos colaborativos y en los cuales hay que trabajar en un ambiente de resolución de problemas que aumentando la motivación y fomentando el razonamiento matemático. Si antes hemos hablado de los problemas aritméticos, que serían los problemas aritméticos escolares, que serían todos aquellos que trabajamos con un pequeño enunciado en el cual el alumno habitualmente hace una operación para poder dar respuesta al enunciado y a la pregunta que se le plantea. En este caso se trata de trabajar en un ambiente de resolución de problemas en los cuales pues habrá una investigación, los alumnos tendrán que poner en funcionamiento pues otros mecanismos como es mucho más razonamiento, tendrán que comunicar, tendrán que representar, tendrán que explicarse las cosas entre ellos, tendrán que ser capaces de, cuando hagan una suposición de lo que puede pasar, una conjetura,
tendrán que ser capaces de argumentar para poder convencer al resto de su grupo de que pueden resolverlo, porque la mayoría de veces se trata de problemas o situaciones abiertas, ¿no? Entonces, aquí os ponemos un ejemplo en el que los alumnos, el que le proponemos a los alumnos cuántas restas diferentes podemos encontrar con estos 4 números que les proponemos. Esta actividad, que nosotros la hemos hecho muchas veces en nuestra clase, pues la hacemos con unas cartas de cifras y en los alumnos así no hace falta que escriban todo el rato todos los números, sino que las pueden mover colocadas tal como las tenemos en la disposición que le pedimos abajo, ¿no? Entonces, tienen 4 cartas diferentes con números diferentes y entonces le pedimos que piensen qué restas diferentes podrán hacer el alumnado, ¿no? Entonces, la gracia de esta propuesta es que es una propuesta totalmente abierta, en la que primero de todo tendrán que pensar qué números podrán hacer de 2 cifras con estas cifras. Tendrán que pensar qué números podrán ir en el minuendo, qué números podrán ir en el sustraendo, porque quizás, seguro, vaya, no podrán colocar todos los números en las 2 posiciones. Entonces, ahí ya llegarán a que tendrán que haber entendido cómo funciona una resta, porque tenemos que tener el número arriba el mayor, abajo el menor. Y entonces se tratará de que los alumnos también resuelvan restas de manera productiva. Esto es al final teniendo algo que conseguir, ¿no? Tienen que conseguir buscar todas las que se pueden hacer. Esta actividad podríamos proponer, por ejemplo, hacer 10 restas diferentes en una hoja de papel, que nosotros les proponemos hacer estas 10 restas. Los alumnos estarían haciendo restas, evidentemente, pero aquí también hacen restas con una finalidad, lo cual aumenta mucho más la motivación del alumno y aparte hace que los alumnos piensen acerca de cómo funciona esta operación y de qué manera pueden colocar o no pueden colocar los números. Y tal como ha dicho Francesc, es muy importante que trabajemos en pequeños grupos todo este tipo de actividades. Sí, aquí es importante, estas actividades las consideramos como actividades ricas porque creemos que todos los alumnos pueden empezar a encontrar restas, ¿no? Después habrá alumnos que encontrarán más que otros. Habrá alumnos que seguramente las encontrarán todas las posibles. Deberemos ver cómo han procedido, si han sido sistemáticos, si no lo han sido. Y seguramente aquí el papel del maestro será fundamental para ayudarles a esta sistematización para que puedan encontrar el mayor número de restas posibles. Después también aquí haciendo un pequeño cambio podemos proponer otra actividad para aquellos alumnos que necesitan más, ¿no? Imaginemos que hay alumnos que han acabado, pues les podemos decir ahora en vez de tener el 6, el 3, el 9 y el 8 tendremos 2 seises, 6, 6, 9 y 8. ¿Y qué te parece? ¿Podrás encontrar el mismo número de restas que con 6, 3, 9 y 8? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y esto nos permite la atención a la diversidad también. Bien, vistos estos apartados, vamos a hablar un poco de la gestión del aula, que pensamos que es importante, ¿no? Para la gestión de aula debemos tener en cuenta que debemos tomar ideas de la propuesta didáctica. Debemos aprovechar los recursos del espacio personal Anaya. Debemos tener preparado el material a utilizar cuando vayamos a utilizar material manipulativo. Y debemos tener alguna idea de la secuencia, de cómo secuenciar las sesiones de matemáticas. Vamos a verlo, esto con más calma. Vale, en cuanto a la gestión de aula, en cuanto al primer apartado, nosotros creemos que es muy importante tomar ideas de la propuesta didáctica. En la propuesta didáctica es donde los autores podemos explicar por qué hacemos esa propuesta de actividad para el alumnado, con qué finalidad, cuál es el objetivo que hay detrás de esta actividad. Y entonces eso es muy importante, no solo para hacer una buena gestión de la actividad con el alumnado, sino que para nosotros mismos porque será una muy buena manera de ir nosotros cogiendo confianza y aprendiendo y sabiendo por qué se hacen determinadas actividades con el alumnado y por qué se utiliza determinado material y qué propuesta hay detrás de esa actividad, ¿no? Entonces, aparte de tener el apartado donde tenéis el libro que está reproducido, si hay algún recurso digital para trabajar con la PDI, también está ahí.
a más está los contenidos o los saberes con los cuales se relaciona esta propuesta y cuáles son las competencias con las que se está trabajando. Aparte de ello está el material manipulativo de aula que necesitaréis, porque eso también es una parte muy importante de este proyecto. El material manipulativo, yo diría que es uno de los ejes fundamentales en torno a los que gira este proyecto. ¿Por qué? Porque cada vez que vosotros necesitéis un material manipulativo o os podáis ayudar de ese material manipulativo para hacer la actividad con vuestro alumnado, aparecerá esta icona, que es un icono, que es una estrellita en la cual nos está avisando: hey, puedes utilizar material manipulativo para hacer esta propuesta para el aula porque te irá mejor por diferentes motivos, ¿no? Para bajar la abstracción, para aumentar la motivación, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, tenéis también un pequeño apartado de cálculo pensado que se llama Cuenta y piensa en la parte final de las páginas, si aparece. Importante, aparte de la propuesta didáctica, es aprovechar la gran cantidad de recursos que tenemos en el espacio personal. Por tanto, debemos navegar por este espacio para ver qué es aquello que nos interesa más o que nos puede ayudar en el día a día de nuestro trabajo como maestras y maestros. Tal como hemos dicho, el material manipulativo es uno de los ejes fundamentales, pero para ello deberíamos tener, siempre que tengamos que realizar una actividad y necesitemos material manipulativo, lo deberíamos tener preparado con cierta antelación. Cierta antelación quiere decir antes de empezar la clase. Es importante que tengamos en el centro, a nosotros nos funciona muy bien, esos son trucos que compartimos con vosotros que utilizamos en nuestro centro. Tenemos el material centralizado en un espacio, ¿no? Y en ese espacio, cada vez que nosotros necesitamos alguno de ellos, pues vamos a buscarlo y lo tenemos en clase con el compromiso de que cuando acabamos la actividad o la sesión lo devolvemos a la zona común para que todo el mundo que lo pueda necesitar después lo pueda recoger. Entonces, eso es muy importante porque así ahorramos mucho tiempo y lo podemos utilizar para toda la sesión, que si no debemos estar buscando pues, el material en el momento de realizar la sesión. Aquí os hemos querido mostrar algunos ejemplos del uso de material manipulativo que hacemos con nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, este material lo primero que nos ayuda es a reducir la abstracción, pero es un material también que siempre que utilizamos material debemos tener claros qué contenidos vamos a trabajar. Por ejemplo, los cubos encajables los vamos a trabajar, como vemos aquí en este ejemplo, para representar números. Las fichas las trabajamos para hacer cálculo multiplicativo y aquí vemos como la disposición rectangular es una disposición importante en el cálculo multiplicativo. También nos sirven las fichas para propiedades de las operaciones. Nos sirven para muchas más cosas estos materiales. Aquí solo vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el diagrama de fracciones para hacer cálculos con fracciones. Debemos diferenciar de aquellos materiales que son comerciales y que debemos comprar de aquellos otros materiales que pueden traer nuestros alumnos desde su casa. Por ejemplo, las cajas de café pues nos van muy bien para hacer todo el tema de representación de datos, de estadística, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos más. Otros ejemplos que os mostramos aquí pues son, por ejemplo, los geoplanos, que seguramente todas y todos vosotros conoceréis, los cuales puedo trabajar. Aquí os hemos puesto dos ejemplos trabajados en diferentes niveles, ¿no? Reproducción de figuras, que lo podríamos hacer desde final de educación infantil hasta primer ciclo de primaria, o búsqueda de triángulos rectángulos que podemos hacer a final del segundo ciclo de primaria o en el tercer ciclo, ¿no? Quiere decir que es un material que nos servirá para trabajar a diferentes niveles de la primaria. Estos materiales son muy interesantes porque nosotros decimos que son materiales con trayectoria porque nos sirven para trabajar saberes de diferentes niveles de la educación. De hecho, el geoplano se puede utilizar incluso en secundaria, ¿no? Después el otro material que os ponemos aquí son las geotiras, un ejemplo de trabajo con geotiras.
en el que hacemos clasificaciones de triángulos. En lugar de hacer la típica clasificación o explicar la típica clasificación de los triángulos, enseñándolos al alumnado, pues un ejemplo, pues aquí lo que hicimos es construir diferentes triángulos con diferentes geotiras y hacer la clasificación a partir de los triángulos que el alumnado ha ido construyendo. O esto es de aquí, este otro material de aquí abajo a la izquierda, en el que vemos desarrollos planos de cuerpos geométricos hechos con cajas. Este, por ejemplo, está hecho con una caja de dentrífico, ¿no? En el cual los alumnos lo que hicieron fue transformar un prisma de base rectangular en un prisma de base triangular, pudiendo tocar, pudiendo ver sus vértices, sus aristas, sus caras, ver cómo están formadas, ver qué pasa cuando se produce una transformación, ¿no? O en el de abajo de la derecha, en el que vemos un trabajo con cintas métricas para trabajar el perímetro, ¿no? Viendo que no será necesario medir los 4 lados de la figura en la cual o del objeto que queramos calcular el perímetro, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos más que os podemos mostrar de trabajo con material. Cuando trabajamos con material, no siempre trabajamos en el aula. A veces trabajamos pues, en los pasadizos, a veces trabajamos en el patio, porque las matemáticas se pueden aprender en el aula, pero también se pueden aprender fuera del aula, ¿no? Como es este caso de calcular los perímetros o estos casos que veremos a continuación, que son los trabajos para calcular superficies con el metro cuadrado. ¿Y qué utilizamos aquí? Pues utilizamos trozos de ropa de forma cuadrada de 1 metro de lado. Y cada alumno tiene un trozo tiene 1 metro cuadrado de tela, ¿no? Y salimos al patio, salimos fuera del aula y calculamos superficies. Y para calcular una superficie de 4 metros cuadrados disponemos nuestros 4 trozos de tela. Los podemos disponer de formas diferentes. Aquí lo vemos en forma cuadrada, pero lo podríamos proponer de otra forma diferente, en forma de L o en otra forma diferente. También tendría la superficie de 4 metros cuadrados. Esto es importante, ver que una superficie puede tener formas diferentes. Además, tenemos unos bastoncitos que tienen una longitud exacta de 1 metro y que ponemos a lo largo del perímetro. Y vemos también el perímetro, porque cada uno de estos bastoncitos tiene la longitud de 1 metro, cuál sería el perímetro de esta superficie que hemos calculado de 4 metros cuadrados. Y los alumnos ven que pueden poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palitos de 1 metro. Y entonces vemos también la diferencia entre perímetro y superficie. Importantísimo. Además tenemos unas planchitas y unas planchas de plástico que tienen una superficie de 1 decímetro cuadrado. Nos van de fábula para poder hacer las equivalencias entre unidades de superficie, entre metro cuadrado y decímetro cuadrado. Porque es importante ver cómo cambian las unidades cuando son de superficie, a las trabajadas hasta entonces, que son las de longitud. Y para el metro cúbico, pues construimos 1 metro cúbico. Es importante esto, es importante construir 1 metro cúbico para ver cómo es de grande. Veremos que dentro de 1 metro cúbico podemos ponernos más de 1 alumno, más de 2, más de 3, unos cuantos alumnos. Si tenemos 1 metro cúbico y lo ponemos dentro de nuestra aula, podremos hacer una estimación con los alumnos de tercer ciclo de cuántos metros cúbicos podrá tener esta aula, ¿no? Por lo tanto, aquí los materiales son fundamentales para poder reducir esta abstracción que decíamos y para poder entender mejor nuestros contenidos. Para el cálculo de volúmenes nos vuelven a servir otra vez los cubos encajables. Y con los cubos encajables pues vemos cómo podemos hacer prismas y cómo podemos hacer con el mismo número de cubos diferentes tipos de prismas, por ejemplo. Otro de los aspectos que nosotros consideramos importante es pensar cómo vamos a secuenciar las sesiones de matemáticas. Nosotros os damos aquí unas ideas que nos funcionan, pero que vosotros como docentes seguramente ya tendréis vuestra manera de secuenciar las sesiones, pero queremos compartirlas con vosotros, ¿no? Una de las cosas que creemos que funcionan es trabajar pequeñas rutinas matemáticas, ¿no? Rutinas matemáticas que son aquellas tareas ágiles y breves que podemos hacer al inicio de la clase, o a veces cuando te queda un tiempo al final también está bien hacer una rutina matemática, ¿no?
Entonces, ¿para qué sirven? Para desarrollar estrategias diversas, pero sobre todo nosotros consideramos que sirven mucho tanto para consolidar saberes como para practicar destrezas básicas, ¿no? Como la automatización de algunos cálculos aditivos y multiplicativos que hemos puesto aquí. Por ejemplo, el trabajar en primer ciclo diferentes materiales para aprender la suma de los 20 primeros números, el cálculo aditivo con los 20 primeros números, no puede ser que dure toda una sesión, ¿no? Está bien que todos los días o que la mayor parte de días pues tengamos una pequeña rutina en la que con un material un día, otros días con otro material, pues hagamos unos 10 minutitos en los cuales con los alumnos trabajemos el cálculo aditivo de los 20 primeros números hasta que llegue un momento que lo hayan interiorizado, ¿no? Luego vendría la parte más larga de la sesión en las que trabajaríamos actividades a partir de contextos, de retos, de investigaciones, de práctica productiva a través de la manipulación. Y con ellos iremos trabajando a través de los procesos matemáticos que serían los que nos permiten realizar conexiones, los que nos permiten hacer reflexión, razonamiento, hacer conjeturas, resolver problemas, ¿no? Trabajar en un ambiente de resolución de problemas. Y otra cosa que nosotros consideramos fundamental es el dar tiempo a los alumnos para la representación, la verbalización y la comunicación. No puede ser que después de quizás 40 minutos, 45 minutos de sesión en la que los alumnos han estado investigando, buscando diferentes tipos de soluciones, preguntándose qué pasaría si hacemos este cambio, si hacemos esto otro, recojamos todo el material y acabe la sesión. No puede ser. Nosotros creemos que debemos dar tiempo a ellos para poder ese espacio en los que los alumnos puedan comunicar y puedan verbalizar todo aquello que han aprendido o que han pensado, cuál es el proceso que han seguido. Y ahora Francesc os dará algunas ideas de cómo podéis hacerlo. Esta comunicación, esta verbalización, que a nosotros nos gusta llamarle conversa matemática, es importante para que exista, primero, como ha dicho Lucy, pues dejar este espacio al final del trabajo con el material para poder hacerlo, ¿no? Después, la disposición del alumnado, el trabajo en pequeño grupo, es un trabajo que propicia, que nos da la oportunidad de que los alumnos contrasten sus opiniones, de que los alumnos se enriquezcan con las aportaciones de sus compañeros, que puedan comparar las diferentes representaciones y los diferentes procedimientos de resolución. Aquí, para este proceso, vuelve a ser muy importante la figura de la maestra y del maestro, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo buenas preguntas, ¿no? Hay algunas preguntas que nos sirven para todas las actividades. Por ejemplo, algunas de las que os ponemos aquí. ¿Cómo lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho así? ¿Cómo lo has pensado? ¿A qué otra situación te recuerda? ¿Con qué podrías relacionarlo? ¿Cómo lo podrías representar? ¿Qué tienen en común esta forma de resolución y esta otra que ha hecho tu compañero? ¿Qué podrías utilizar de lo que has visto que tú no hayas utilizado? ¿Cómo lo escribirías? Todas estas preguntas nos sirven para la mayoría de actividades y después, según la actividad que estemos trabajando, deberemos tener algunas preguntas más específicas y seguramente al principio preparadas anteriormente para poderlas hacer a nuestros alumnos para, diríamos, dinamizar esta conversa y esta comunicación. Vale, a partir de ahora queremos compartir con vosotros, como tenemos un tiempo escaso y no podemos mostraros cómo utilizaríamos estos materiales manipulativos con el alumnado, pues algunos enlaces interactivos libres en los cuales vosotros os podéis apoyar para cuando hagáis con los alumnos el trabajo con material manipulativo. Estos enlaces libres os permitirán, por ejemplo, mostrar en la pantalla pues cómo funciona el material, por ejemplo. Os servirá también para hacer una puesta en común de cuáles han sido los diferentes procesos que han seguido los alumnos para llegar a un resultado, cómo lo han pensado, si hay maneras diferentes de llegar a una misma solución. Y entonces los materiales en los que tienen estos enlaces son el abaco de 20 bolas, que es el de arriba de la izquierda,
los cubos encajables, las fichas, el cuadro numérico, el diagrama de fracciones, el geoplano y los pattern blocks, ¿no? Estos son los materiales que tienen aplicaciones libres, entre otros. Y os las queremos mostrar para que las podáis aprovechar en vuestras sesiones de aula. Entre otros. Lo que sí que damos importancia es a estos materiales. Cuando hacemos la selección de materiales, las cosas que queremos tener en cuenta es primero que nos sirvan para trabajar contenidos matemáticos. Importante. Lo segundo es que si tienen enlaces interactivos que son libres, es un plus que tienen nuestros materiales porque después de la manipulación podemos pasar a la interacción, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el ábaco de 2 filas de 20 bolitas y los cubitos encajables. Estos dos pues tienen aplicaciones interactivas que nos pueden servir de soporte para nuestro trabajo. Vamos a ver si esto lo podemos ver. Voy a dejar de compartir un momento y voy a intentar compartir la ventana. Y al ábaco. Aquí tienes. Vale, aquí podemos ver la aplicación interactiva del ábaco de 2 filas de 10. ¿No? Fijaros que es el mismo exactamente que el material manipulativo. Las 2 filas de 10 bolas cada fila en estructura de 5 por el color, para que nosotros podamos representar números y podamos hacer, nuestros alumnos puedan hacer cálculos con los 20 primeros números. El ábaco, cuando tiene las bolas a la derecha, está en posición 0. Si yo quiero representar, por ejemplo, el número 12, pues podré hacer, no voy a contar las bolitas de una en una, porque por eso tiene una estructura de 5, porque yo sé que hay 5 y 5, 10, por tanto, 10 las muevo y 2 las muevo. Y aquí me queda representado el 12. Pero este 12 lo podemos representar de otra forma diferente. De otra forma diferente. Claro, es muy sensible y, por ejemplo, puede representar 6 de la primera fila y 6 de la segunda fila, porque hace poco hemos hablado de los dobles con los alumnos y a lo mejor algún alumno tiene esta idea. Y también vemos 10, 5 y 5 rojas y 2, ¿no? Por tanto, esta aplicación interactiva nos servirá para reforzar todo el trabajo con el material físico, pero además de esto, también nos va a servir para poder mostrar a toda la clase, para poder corregir alguna actividad que nos interese a nivel de gran grupo, ¿no? Incluso va bien para cuando los alumnos, por ejemplo, han pensado otra estrategia y la quieren compartir con los demás, pues pueden ser ellos mismos los que, saliendo a la pantalla interactiva, la pueden compartir o explicar a los compañeros, ¿no? Claro, estas son aplicaciones del Mad Learning Center y esta, diríamos, esta... Es una suma. ¿Eh? Haz una suma, que vean cómo se hace una suma. No, porque no tenemos mucho tiempo y quiero ver pues, otro material, vale, ¿no? Pero dentro del Mad Learning Center podemos encontrar 14 aplicaciones diferentes que tendrán relación con nuestros materiales. Otra aplicación interactiva importante es el Polypad, ¿vale? Aquí, esto es el Matigón. El Matigón es una aplicación en que podemos encontrar recursos de geometría, de números, de fracciones, de álgebra, de probabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, si nos vamos al apartado de números, pues al apartado de números podemos encontrar todos los cubos encajables para representar números, la unidad, la decena, la centena, hasta el millar, ¿no? Y aquí pues podemos representar números. Primero lo deberemos hacer con los cubos encajables. Lógicamente, siempre primero el material físico, pero luego esto será un soporte que tendremos como... diríamos, como un apoyo más que tendremos para poder trabajar con nuestros materiales. No sé cómo vamos de tiempo. 2 minutos. 2 minutos, vale, pues vamos a ver
Otro, por ejemplo, otro que nos gustaría ver sería este de aquí, por ejemplo, las fichas. Las fichas es, otra vez veis que es del Smart Learning Center, y en las fichas lo que nos permite es trabajar también los 20 primeros números, o más allá de los 20 primeros números, pero es muy importante para afianzar este trabajo de los 20 primeros números. Todo aquello que consigamos con los 20 primeros números nos va a servir después para los 100 primeros números, y esto es importantísimo. Fijaros, porque aquí puedo elegir la retícula que quiera, ¿no? De 5, de 10, de 20 o de 100. Nosotros elegimos la de 10 y aquí podemos poner las fichas que queramos. Las podemos poner de una en una o podemos poner todo un grupo de 5. Y si ponemos, por ejemplo, este de aquí, pues los alumnos de primero, imaginaros que ahora ponemos esto. Aquí si quiero quitar una ficha, pues mira, la marco y la borro la papelera, ¿no? Pues aquí habrá alumnos que a la hora de representar matemáticamente esta representación, de escribir simbólicamente esta representación, la escribirán de formas diferentes. Pues algún alumno escribirá 4 y 2. Otro alumno escribirá 4 más 1 más 1. Otro alumno escribirá 2 más 2 más 2. Todo esto es lo que nos permite este trabajo que decíamos antes de automatización, de este trabajo de los 20 primeros números, para después ya podemos pasar al 20, podemos hacer números más grandes de 20, podemos pasar al 100, podríamos trabajar aquí conceptos de fracciones, de porcentajes, de muchas más cosas en ciclos superiores. ¿Sí? Hemos visto algunas. En la presentación tenemos más materiales con más enlaces interactivos que podréis ver vosotros. Pero ahora nos gustaría dejar un poco de tiempo por si hay preguntas, ¿no? Sí, si tenemos ya que se acabó el responder tiempo. o si tenemos que responder a alguna de las preguntas, ¿vale? Por tanto, vamos aquí y esto, a ver. Dejar de compartir. Entonces está això ara. Ahí, compartir, ¿no? Desactivar la compartición de pantalla. Ahí, vamos aquí, vale. Perfecto. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Yo creo que hemos tomado notas todos. En realidad en el chat no hay ninguna pregunta concreta. Si queréis aprovechar ahora estos minutos que quedan en el webinar para ir formulándolas. Si no, yo sí que tengo algunas que me las he apuntado y a medida que os iba escuchando. Pero antes de nada, Cristina ha preguntado si podríais pasar los enlaces a través del chat. Entiendo que como ya están en la presentación, es más fácil, ¿no? Enviando la presentación o... ¿Sí? Porque, sí, yo creo que es mejor. Porque igual ella se lo quiere copiar, ni yo se lo ponemos, ¿no? Sí. Para que molta gent els comparteix ¿Los ponemos al en el chat? Sí. Bueno, ¿Es fácil o no? Vamos poniendo, sí, pero vaya. Si lo podéis copiar y lo engancháis, igual es fácil. Vale, intentamos, sí. Pero es que es enseñar también. Sí, exacto. Yo quería preguntaros, en fórmula práctica, ¿cómo se trabajan, por ejemplo, las tablas de multiplicar? Sí, tú. Pues bueno, nosotros justamente somos los autores del ciclo medio, entonces el trabajo de las tablas de multiplicar, lo que hemos hecho lo hemos secuenciado, empezando con, por ejemplo, no se aprenden las tablas por orden como las aprendimos nosotros cuando éramos pequeños, sino que lo que hemos hecho ha sido mostrarlas de manera relacionadas. Entonces se empieza trabajando la tabla del 2 y después se trabaja la tabla del 4. ¿Por qué? Porque la tabla del 4 es el doble de la tabla del 2. Entonces después se trabaja la tabla del 10, la tabla del 5, porque es la mitad de la tabla del 10, la tabla del 3 y la tabla del 6 relacionada con la tabla del 3, que es el doble de la del 3. Entonces es como mucho más fácil porque es una manera de relacionarla. Eso sería cómo se presentan las tablas. Pero aparte de eso hay muchísimas actividades para que los alumnos puedan interiorizar estas tablas sin tener que darles todas las tablas y los alumnos las aprendan de memoria como las aprendimos nosotros, sino que se aprenden de manera razonada y de manera
relacionada, de manera que ellos hacen relaciones numéricas entre ellas para aprenderlas de un modo más sencillo. Vale. Esa es nuestra propuesta de aprendizaje de las tablas de multiplicar. Vale. ¿Podéis poner algún ejemplo de cómo trabajar operaciones a través de la manipulación? ¿Alguno más? ¿Yo o tú? Sí, explícalo tú porque yo voy copiando las Vale. diferentes... ¿Vale? Preguntas en concreto cómo trabajar operaciones, estás preguntándome algoritmos, ¿no? Sí, exacto. Vale. Por ejemplo, para aprender el algoritmo de, por ejemplo, de la suma llevando, ¿no? Imaginad que tenemos que hacer una suma. Bueno, tenemos que sumar y lo primero que haríamos sería diferenciar la suma llevando de la suma, no diferenciar, perdón, la suma llevando de la suma de llevadas, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer con cubos encajables, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que hacer la suma de dos números de dos cifras, y entonces imaginad que tengo que sumar el número 24 y el número 32. Entonces yo tendré representado con cubos encajables, antes habremos trabajado la representación de cubos encajables. Para representar el 24 lo representaríamos con dos tiras de 10 y 4 cubos, sería el número 24. Y para representar el 32 nosotros lo representaríamos pues con 3 tiras de 10 y un 2. Entonces cuando nosotros hiciéramos esa suma, ¿qué pasaría? Pasaría que tendríamos al final las mismas tiras de 10, que serían 5, 2 y 3, que tendríamos al principio del cálculo. En cambio, si nosotros en lugar de sumar el 23 y el 32, tuviéramos que sumar un 37 y un 26, ¿qué nos pasaría? Representaríamos el 27 con dos tiras de 10 y una tira y 7 cubos, y el 36 con 3 tiras de 10 y 6 cubos. Y cuando ahora vayamos a sumar, ¿qué nos pasará? Pues nosotros juntaríamos la tira del 27, las dos tiras del 27 y las 3 tiras del 36, pero nos encontraremos que cuando tengamos que juntar los cubos del 37, los 7 cubos sueltos del 37 y los 6 cubos sueltos del 26, pasaremos de 10. Con lo cual tendremos que hacer una decena exacta, que sería, porque 6 y 7 hacen 13, entonces tendríamos una decena exacta y luego tendríamos 3 cubos sueltos. Si comparáramos la cantidad de tiras de 10 que tendríamos al principio, si os acordáis teníamos un 27 que eran 2 tiras de 10 y el 36 creo que he dicho que son 3 tiras de 10, ahora no, en el resultado en el que tenemos un 53, el resultado en lugar de, no, tendremos un 63, perdón, tendremos 6 tiras de 10 y 3 cubos sueltos. ¿Por qué? Porque eso da como significado a ese número que ponemos arriba y decimos nos llevamos una. Nos llevamos una porque lo que hacemos es se hace una nueva tira de 10. De 10. Sí. Esto va muy bien, por ejemplo, explicarlo con el material, con las, ya lo diré, los enlaces interactivos estos, por ejemplo, claro. Francés estaba poniéndolo ahí, pero si no, lo podíamos haber mostrado cómo se hacía este cálculo y enseñado a los alumnos con tiras de cubos encajables. Tengo aquí otra pregunta. ¿Qué estrategias en concreto en fórmula práctica tenemos para trabajar la resolución de problemas? Pues esto lo hemos visto en el apartado donde nos preparamos para resolver problemas, ¿no? Y hemos visto que teníamos diferentes estrategias que, a ver, que lo vamos a ver otra vez un momento. Lo hemos visto, esto, si no me equivoco. Sí. Ahora, la otra. Aquí, Aquí, sí. Pues estas, cuando nosotros decimos nos preparamos para resolver problemas, son estrategias que ayudan a los alumnos a esta resolución. Son estas preguntas útiles para completar un problema, la comparación de diferentes representaciones y procedimientos, porque los procedimientos de los alumnos son importantísimos para la resolución de problemas, porque los alumnos hacen unos procedimientos muy diferentes. Antes de llegar a la operación aritmética
que nos ayudará a resolver el problema, debemos pasar por estos procedimientos y los debemos analizar y ver cómo los han hecho. Ellos nos deben explicar cómo los han hecho, porque a veces utilizan la recta numérica, hacen saltos en la recta numérica, a veces descomponen números y lo hacen descomponiendo números, y todo esto es más importante que la operación. Cuando esto lo tienen claro, entonces viene la operación aritmética, porque si no nos encontramos que con aquellas preguntas de este problema, ¿qué es? ¿De sumar o de restar? ¿Es de multiplicar o de dividir? Por tanto, estas preparaciones son fundamentales, ¿no? Las relaciones entre enunciados y operaciones, cuando ya saben un poquito más de las operaciones aritméticas, también van muy bien. Las preguntas para que un enunciado se resuelva con una determinada operación, por ejemplo, completa este enunciado para que se pueda resolver con una división o con una multiplicación. Por tanto, ahí hay que pensar, ¿qué le pondré yo a este enunciado? Todo esto me va a servir van a ser estrategias que me van a ayudar cuando ya me encuentre el problema tal cual, entero. Y entonces podré utilizar todas estas estrategias que hemos mostrado un par, pero hay todas estas y algunas más que encontramos a lo largo de los temas. De hecho, en el ejemplo que ha explicado Francesc, en el que hay diferentes preguntas, ¿no? Si tú lees, Marco tiene 25 euros en la hucha y su hermana Lara tiene 19, lo primero que nos vendrá a la cabeza de preguntar será cuánto tienen en total, ¿no? Entonces, aquí debajo hay toda esta serie de preguntas que hace que con este enunciado en el que habitualmente todo el mundo, incluidos los adultos, pensaríamos que sería un problema típico para preguntar cuánto tienen en total, se les muestra otro tipo de preguntas que también podrán resolver con este principio de problema, con este enunciado de problema. Y eso hace que el alumno se enriquezca muchísimo más, ¿no? Claro, y que no será la típica pregunta que todos haríamos. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuánto dinero tendrán si la abuela les da 15 euros a cada uno? Pues tendrán una cantidad diferente de dinero, pero no será la misma que si la abuela les da 15 que si les da 30. Y todo esto hace que pues, se enriquezca, como dice la Lucy, todo este trabajo. Entiendo. Ha salido una pregunta en el chat de Belinda. En mi centro casi todos los grupos son grupos mezcla y con bastante alumnado con adaptación curricular en los grupos. ¿Cómo podemos gestionar los materiales de los distintos niveles para que lo que estemos trabajando sea similar y que no tengamos que separarlos por niveles dentro del mismo aula? Mira, nosotros también trabajamos en un centro, como la mayoría de centros de toda España, yo creo, en el que cada vez hay más diversidad en las aulas, ¿no? Entonces, el material, lo primero de todo, ayuda a reducir muchísimo la abstracción. Entonces, ya hace que para todo el mundo baje como ese nivel en el que estaban muchos alumnos que parecía que solamente puedan aquellos que como que pueden más, porque entienden cómo funciona el tema de las matemáticas, porque todo el tema de la abstracción. Con el material, lo primero de todo, ya reduces la abstracción. Y entonces, muchas de las propuestas, todos los alumnos pueden comenzar, o la mayoría tendrían que ser alumnos que tuvieran unas adaptaciones curriculares pues muy específicas y concretas para ellos, pero con alumnos que tengan necesidades con ayudas universales será relativamente sencillo, o para nosotros es relativamente sencillo empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en aquella actividad que hemos propuesto, que era un reto, que Francesc ya lo ha explicado muy bien, era el reto de aquel de las restas, pues imagina que todo el alumnado sabrá buscar esos números y empezar a hacer restas. Si el alumno que tú tienes en clase pues todavía no sabe restar, pero sí que podrá hacer y colaborar, por ejemplo, en hacer, colocar los dos números, en buscar números de dos cifras. Sí que sabrá cuál es más grande y cuál es más pequeño. Sí que si está trabajando en grupo podrá decir, pues, cuál es el más grande, que será el que tendrá que ir arriba, cuál es el más pequeño, tendrá que ir abajo. Y aparte de eso, no pasa nada si todos los grupos, tal como ha dicho Francesc,
no encuentran todas las restas. Habrá grupos que encontrarán más restas, grupos que encontrarán menos. Y luego, que muchas veces siempre pensamos para el alumnado que tiene dificultades, también da la oportunidad para ese alumnado que muchas veces puede ir un poco más allá, pues hacer otro tipo de propuestas, ¿no? Como sería la que os ha dicho él de qué pasaría si cambiáramos un número o qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de tener 4 cifras, tuviéramos 5 cifras y pudiéramos hacer números de 2 cifras. Podemos encontrar otras propuestas y así en la mayoría de retos que proponemos. La gran mayoría del alumnado, a no ser que tenga unas adaptaciones curriculares muy específicas para ellos, puede empezar con los retos, con las actividades y a partir de ahí, pues cada uno podrá evolucionar a su ritmo. Claro, por ejemplo, imaginemos otro material, por ejemplo, el geoplano, ¿no? Y en el geoplano, pues nuestros alumnos tienen que buscar triángulos. Todos los alumnos encontrarán triángulos en el geoplano, todos. Pero habrá algunos alumnos que encontrarán un tipo de triángulos determinados y a lo mejor les podremos pedir que busquen triángulos rectángulos, que busquen triángulos obtusángulos, que busquen triángulos con una característica determinada que tengan un lado determinado. Y podremos ampliar la actividad, pero seguramente todos podrán buscar triángulos. ¿Habrá algunos que solamente encontrarán 3 o 4 triángulos? Bueno, pues estos serán aquellos que necesitan este soporte más intensivo, más universal, que se quedarán con menos, diríamos, pues, menos soluciones, pero pues, son los materiales, nosotros creemos que son los materiales los que se adaptan a los alumnos y esto es lo que nos permite pues atender la diversidad, ¿no? Mari Carmen tiene una pregunta. En el libro Guía del Profesor, en la parte de cálculo mental está todo explicado y secuenciado, pero para trabajarlo con el alumnado, ¿cómo lo realizáis? Bueno, pues esto es de aquello de las rutinas que decíamos, aquellas actividades cortas, de corta durada, que podemos hacer 2 días a la semana, 5 minutitos, la podemos hacer así, ¿no? O depende de cómo tengamos estructurado nuestro cálculo en nuestra escuela, pues ya si somos una escuela más avanzada en el tipo de cálculo pensado, seguramente todo el cálculo que haremos ya será cálculo pensado y no necesitaremos tanto estas rutinas de pequeños momentos, 2 o 3 días a la semana de este cálculo mental, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a término de este webinar. Ahora es 1 hora desde que hemos empezado. Seguro que os surgen más preguntas a todos los asistentes. Si queréis, nos las podéis hacer llegar a través de vuestros asesores que visitan vuestros centros. Siempre estaremos encantados de contestarlas. Francesc y Lucy, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro entusiasmo y vuestra disposición. Así que seguimos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Seguimos. Hasta luego.